El mundo occidental, el mundo europeo y el mundo europeizado perdió hace aproximadamente unos 1600 años su propia cosmovisión, su propia forma de ver las cosas, su mitología. De manera que la mitología que ha quedado en Europa, que se impuso en Europa a partir de que Teodosio I el Grande decretara el fin de la libertad religiosa e impusiera el cristianismo como única religión permitida, pues es la mitología hebrea. Nadie conoce la mitología grecorromana, la originalmente europea. Nadie conoce nada sobre los dioses griegos y romanos, sobre ningún otro dios del mundo europeo. Pero todo el mundo conoce, a la menor medida, la mitología hebrea, transmitida a través de la variante del judaísmo llamada cristianismo. Y rebuscando en esta mitología, rebuscando en la gran obra épica de la nación, del pueblo sin nación israelita, pues nos encontramos con una serie de personajes que son los grandes personajes de lo que en el mundo cristiano se llama la Biblia, el Antiguo Testamento en concreto. Bueno, pues está ahí Abraham, está el propio Jacob, Israel, el que da origen a lo que es el pueblo aliado con Yahvé, está Moisés, está el rey David, incluso el rey Salomón, y luego está para la versión, para la secta cristiana del judaísmo, pues está un rabí que era Yeshua Bar Yosef, que era y es para la secta cristiana el Mesías, son los grandes hitos históricos de esto. Pero sin embargo, pues hay una tremenda injusticia con un personaje al que no se ha reconocido su inmensa importancia y su inmensa actualidad, porque ese personaje, o a través de ese personaje, de la historia de ese personaje, descrito en el libro del Génesis, se entiende perfectísimamente lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro mundo occidental y lo que parece que se avecina de forma inminente en el futuro muy inmediato que va a ocurrirnos a todos nosotros. Este personaje olvidado, injustamente olvidado o conscientemente olvidado para esconderlo y para que su historia no nos revele las claves de esto, de lo que nos está ocurriendo delante de nuestras narices, en vivo y en directo, con nosotros y con nuestro mundo, pues es José. José, el hijo predilecto de Jacob, de Israel. Fijaros que ya aquí empieza la cosa a tomar importancia o a revelar su importancia. Porque veréis, es que José resulta que es de todos los hijos de Jacob, de Israel, de las tribus, por tanto Israel, es el preferido. Y sin embargo no se destaca. Ahora en todo el mundo habla, y entre el mundo judío también, judaico también, el mundo cristiano también, todo el mundo habla pues eso, de Abraham, del propio Jacob, de Moisés, del rey David, de Jesús, de Jesucristo, pero nadie habla de este que es el predilecto, el mejor, el que de alguna manera, y ahora lo veremos, salvó al resto de tribus, el que desde fuera de Israel, de la tierra de Israel, salva a los israelitas. Esto ya no empieza a sonar, ¿verdad que sí? Empieza a tomar una extraordinaria actualidad. Bien, José es el preferido de Jacob, es de Israel. Israel es el que hace el pacto con Yahvé. La religión judía, la cosmovisión judía, la épica judía, culmina aquí y se refiere solamente no a todos los descendientes de Abraham, sino solo a los descendientes de Jacob, a los israelitas, que es con quienes únicamente hace su pacto Yahvé. José, por tanto, que es el predilecto de Israel, el hijo predilecto de Israel, lo sigue siendo en la actualidad. Ya veremos quién es José. ¿Quiénes son los Josés de ahora? Y son los predilectos, son además los que van a salvar a su hermano, a las otras tribus de la hambruna, los que lo van a proteger, los que desde la riqueza y el poder del exterior, del exilio, de la diáspora, donde están viviendo,
y donde estaba viviendo en lo que es el referente a la gran potencia económica, militar y cultural de la época, lo que ahora podría ser el mundo occidental, Estados Unidos, pues bueno, o la City de Londres, pues desde ahí salva y protege y ayuda a sus hermanos que están en Israel pasando grandes dificultades, como pasaban los hermanos de José, bueno, víctimas de una terrible y tremenda hambruna. No perdamos de vista este asunto, no perdamos de vista este asunto, porque resulta que el hijo predilecto real está escondidito, de él casi no se habla en la tradición. Se hablan de otros grandes patriarcas, otros grandes personajes de la Biblia, incluyendo al mismo Jesucristo, ya digo, pero sin embargo José está ahí escondido, una especie de niebla, en segunda fila, tras el telón, manejando, bueno, vamos a ver si es verdad que está manejando o no, según cuenta la Torá en la historia de José. Pero hay otra característica de José, aparte de que era el hijo predilecto de Israel, y sigue siendo el hijo predilecto de Israel, el que salva a los israelitas, el que salva a los judíos, digamos que el mecenas, el protector, hay otra característica muy importante, y es que veréis, José en hebreo, significa literalmente Dios aumentará. Caramba, y esto ya nos va dando otra pista. Dios, ese Dios que en el Antiguo Testamento dice: yo hago al rico y al pobre, yo decido quién va a ser rico o el pobre, ya ve, pues resulta que Yosef significa Yahvé, Dios aumentará. Este es el nombre de los que consiguen ganancias, de los que aumentan la fortuna, de los que están para aumentar, para el progreso, para el progreso económico, lógicamente. Y esa es la otra característica que tenemos que tener en cuenta, aparte de la historia de la que no entraremos, la historia concreta de José, pues la característica que tenemos en cuenta para detectar quiénes son los Josés o quién es el José de ahora, que puede ser un individuo, puede ser un colectivo. Bueno, la historia en general de José ya la conocemos, sus hermanos lo venden porque tenían celos de él, porque en el mundo semita es muy típico todo esto de las guerras civiles, la guerra entre hermanos. De hecho, los hebreos contra los amalecitas, los israelitas contra los madianitas, matándose contra las guerras de religión, entre judíos, entre musulmanes. Entonces, el mundo semita es muy proclive a todas estas cosas de guerras familiares, guerras internas familiares, terroríficas además, y que tienen por costumbre una característica muy curiosa, que es la guerra de exterminio. Israel lo hizo con los amalecitas, lo hacían otra vez con los madianitas, exterminaron a todos, y luego esas guerras de exterminio pues han llegado hasta Europa, llegaron hasta Europa, dentro de lo que es todo ese ámbito cultural. Porque claro, la mitología, la cosmovisión, es un marco que imprime la forma de pensar a todos, incluso a los que la denotan, a los que están en contra, por ejemplo, del mundo judío, del mundo hebreo, o de los cristianos, de los musulmanes. A ellos también les afecta toda esta cosmovisión, y esa cosmovisión, pues ya digo, está muy sustentada en las guerras familiares, las guerras de exterminio, las guerras de sustitución étnica, las guerras de genocidio, de holocausto. De manera que allí llega vendido José a Egipto, y lo venden, y entonces entra a formar parte como sirviente en la casa de un notable egipcio. Al final hay un asunto ahí de falda, la mujer de que estaba celosa, porque claro, este era un muchacho joven que ya le gustaba, pero ¿cómo le va a gustar? Si además era el predilecto de Jacob, por algo lo sería, y total que termina en la cárcel José, y termina en la cárcel, coincidiendo en la cárcel. Qué cosa más curiosa, estas cosas ocurren, ¿sabéis? Esto de medios de unos que entran allí en la cárcel, se conocen ahí, y entonces traban entre ellos una relación. Pues en la cárcel estaba también el copero y el panadero del faraón, que estaban ahí provisionalmente. Tal que el copero, José, veréis, cuando se habla aquí de sueños, que descifra sueños, quiere decir que José tenía la habilidad de, con la información que le daba, utilizar esa información para conocer más o menos el futuro, para conocer la situación. Era un tipo que se basaba muchísimo en la información. Esto también nos recuerda ahora a cierta gente, a ciertos gremios, a ciertas corporaciones, a ciertos individuos, a ciertos lobbies, a ciertas, ¿verdad? Bien, no vayamos perdiendo hilo porque la historia de José no tiene desperdicio, como veréis. Y entonces el copero era un personaje importante en la corte. El copero en las cortes de la antigüedad era un personaje importante.
importante, pues entonces le cuenta el sueño y le dice, bueno, yo creo que, le dice José, yo creo que va a salir pronto, en 3 días, por lo que estoy viendo aquí esto, y va a volver a la casa y va a ser reintegrado porque te van a sacar de la cárcel. Entonces, cuando te saquen de la cárcel, háblale de mí al faraón. Hombre, que a ver si échame una mano a mí para sacarme aquí, porque mira, yo te puedo ser muy útil, soy un tipo que sé muy bien sacarle jugo a la información privilegiada, claro, la que te cuentan gente que están por como en este copero, como luego será el faraón, porque no hay información cualquiera, no, una información privilegiada. Esto es lo que tenemos que entender con lo de los sueños. Cuando el faraón luego cuente sueños, o el copero mismo le contó sueños, en realidad lo que está hablando es que le contó una serie de información que el copero no sabía sacarle punta para utilizarla y que le sirviera para algo, pero que José sí sabía sacarle punta y utilidad a esa información privilegiada, porque era la información, como digo, de gente de nivel, no de un pelagato. Total, que el faraón resulta que estaba el hombre, tenía sus problemas, necesitaba gente que le aconsejara bien, necesitaba gente que fuera experta en descifrar información, en manejar la información, no estaba rodeado de buenos consejeros. Entonces el faraón, pues el copero, a instancia del copero, pues saca a José y dice, bueno, dile que venga este hombre a ver, que le voy a contar yo mis sueños, le voy a contar yo la información que tengo, la información privilegiada que tengo yo solo, y a ver si él, con esa información que tengo yo, sabe interpretarle, sacarle jugo y que podamos trazar una estrategia, en fin, le saquemos beneficio a eso. Recordar, Yosef significa Dios aumentará, pues a ver si es verdad que hace honor a su nombre y aumentamos. Total, que bueno, entonces todo el mundo conocéis la historia, le cuenta el sueño de la espiga y sobre todo más conocido la parte de las vacas, en la que del río, del Nilo, salen primero 7 vacas gordas y bueno, sabéis que el Nilo era el que proveía las cosechas, el que más o menos era el río, el que daba de comer a Egipto vivía del río y en fin, y por tanto de ahí salían los resultados económicos, las hambrunas, las no hambrunas, todo salía del río. Entonces salen primero 7 vacas gordas y detrás de estas salen 7 vacas flacas del mismo río. Es decir, quiere decir que el río, con esta información privilegiada que le cuentan, no era así, no era simplemente un sueño, como vosotros comprenderéis, sino que el faraón le va contando todos los datos que él posee de todos los sitios, de cómo va la cosa, y con eso él, ¿qué es lo que hace José? Bueno, pues José hace con esto algo muy interesante, que es lo que suelen hacer ciertos personajes que llamamos especuladores o inversores o analistas de mercado, etcétera, etcétera, hacen con esa información, cogen toda esa información y donde la gente común, incluso los gobernantes, tal, que no se caracterizan normalmente por su gran preparación y por su gran inteligencia, no necesitan eso, son otras cualidades las que tienen, pues entonces con esa información, pues adivinan cuándo va a subir o va a bajar la bolsa, por ejemplo, cuándo va a haber un problema de abastecimiento, cuándo va a haber una guerra y por tanto esa guerra va a hacer que haya una gran destrucción de cosechas, etcétera, de hambruna. José utiliza esta información privilegiada, le dice al faraón, mira, esto es que va a haber una época de bonanza, es decir, van a subir las acciones, todo va a ir bien, pero después va a venir una crisis económica. Es que además que son cíclicas, esto lo sabía José, y lo saben estos los inversores en todo esto. La gente no sabe cuándo va a subir o bajar la bolsa, entre otras cosas porque los mismos José de ahora pues hacen que suba o baje, la manipulan para lo que se llama especular. Bueno, pues parece que también José, como luego veremos, también hizo esto, especuló, manipuló, y lo vamos a ver inmediatamente. Leer la historia de José. Leer la historia de José porque es interesantísima en todo su detalle. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esto se lo cuenta al faraón, pues entonces no te preocupes, vamos a trazar una estrategia. Entonces yo voy a hacer de José, cuando ahora vienen las épocas de bonanza, las épocas de buenas perspectivas económicas, y pues entonces vamos a guardar comida, vamos a guardar la comida, era lo fundamental. Entonces, claro, no había otros bienes más importantes que la comida. Vamos a guardar el trigo, los cereales, todo eso, vamos a llenar los graneros, vamos a acumularlo y tenerlo ahí en reserva. Porque es que además, teniendo ahí, guardando eso en reserva, quitamos esa comida de circulación.
Es decir, estamos incitando ya a que pueda haber escasez. Estamos fabricando escasez, el equivalente a una hambruna que viene por esos ciclos económicos. Bueno, pues esos ciclos económicos se pueden toquetear, se pueden adelantar, se pueden amplificar, se pueden... y esto es lo que ocurre. José llena los graneros del faraón y entonces el faraón, al ver lo listo que era José, lo bien que estaba, lo que estaba preparado, pues vamos ya directamente a la historia. Le dice algo muy interesante, muy importante. Y le dice a José nada más y nada menos: tú serás quien gobierne mi casa. Y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré yo mayor que tú. Es decir, solo porque yo estoy aquí, dicen que soy el presidente, entonces pero tú vas a gobernarlo todo, lo vas a dar todo. Yo solamente voy a ser ficticiamente estar por encima de ti. Solo por el trono, solo por el título, solo por por las apariencias, etcétera, etcétera. No es eso exactamente lo que los gobernantes del mundo occidental le dicen a su José, a los que sean su José, individuos, o lobby, o corporaciones, o lo que sean. O más exactamente, ¿no es eso lo que está sucediendo? Que hay unos grupos, y lo dice todo el mundo, que hay un poder, el Estado en la sombra, un poder, una élite, que son en realidad las que están gobernando, y que el faraón, los gobernantes, el Estado, toda la estructura, incluso el Estado, no son nada más que monigotes manejados por estos que de verdad son los que mandan. Y no son los propios gobernantes los que le dicen: oye, manda tú, porque tú tienes el poder. Vamos al Génesis 41. Que en el Génesis 41, siglo 55, dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, porque claro, es que había estado retirado y además vienen recesiones, hay cambios cíclicos en las estaciones, en la agricultura, en todo hay cambios cíclicos, pero además que tú los puedes manipular, ya voy a decir, guardando y creando una escasez, guardando trigo para que cuando luego el trigo escasee, pues tú tienes trigo y el trigo vale mucho más. Se llama la especulación. Es así de sencillo. Y dice el Génesis así: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Es decir, la gente le dijo al Estado, al jefe, al gobernante, le dijo: oye, que estamos en una crisis económica, tenéis que darnos algo, porque dependemos de vuestra ayuda, tenéis que ayudarnos. Y entonces, ¿qué es lo que dijo el Estado? El Estado pues le dijo a una cosa muy sencilla. Vamos a seguir leyendo la historia literalmente, tal y como está contada en el Antiguo Testamento, en la Torá. Y dijo Faraón a los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Caramba. Esto suena muy actual también, ¿verdad? Cuando vas a pedir y eso te dice: no, vete al banco, pide un préstamo. Había una desgracia, como la Dana en Valencia, total, ese tremendo crimen de Estado, políticamente hablando, no penalmente hablando. Ese tremendo crimen de Estado en el que se dejó atender a la gente, sufrieron entonces, pues bueno, pues ir y pedir préstamos. Nosotros avalamos los préstamos. No dicen ahora los faraones, el Estado, los políticos, todos los que id al banco. Y no dicen en el banco: tráeme vuestro dinero. Cuando van a preguntarle a José, dice: tráeme tu dinero, a ver qué es lo que tienes tú, a ver que yo te puedo dar un préstamo, pero que solo quieren que use el dinero a través del banco. ¿Lo vamos entendiendo? Y de José y hacer lo que los mande. Oye, solamente podéis usar el dinero a través del banco, solamente se pueden comprar una casa tal, con dinero a través del banco, no en dinero en mano, no en billetes, no. Todo tiene que moverse a través del banco. El banco es el que tiene que controlar todas las operaciones y por lo tanto tenéis que hacer lo que diga el banco. Sigamos con la historia que se cuenta en la Torá, en la Biblia, literalmente. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Se cuenta en el Antiguo Testamento. Y entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios. El granero donde había.
donde había trigo, donde había cereales, comida, que es la que él tenía. Y eso pues se lo vendía entonces a los egipcios. Lógicamente el precio estaba por las nubes, ahí ya se estaba aplicando eso de Dios aumentará, ya había aumentado Dios el precio de la sed, porque claro, es que no había trigo y el único trigo lo tenían y veréis el valor, el precio de un bien depende de la relación entre oferta y demanda, depende de su escasez, de su abundancia y de la cantidad de gente que quiera. Claro, todo el mundo quería comer para no morirse de hambre, entonces había demanda de ese bien y ese bien era escaso porque lo había estado guardando, y cuando llegó luego la crisis económica, que el único que tenía eso era el faraón gracias a José. Porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto, dijo. Y de toda la tierra, no solamente de Egipto, venían a Egipto para comprar a José, para comprar de José, para comprar lo que José tenía, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, después de esto se detiene aquí la historieta esta, entonces cambia el asunto y empieza ya a contarte el Antiguo Testamento la historia de lo referente a la relación de José y su padre y su hermano, es decir, las 12 tribus de Israel. Bueno, el hambre estaba también en Canaán, entonces vinieron y ya sabéis la historia, pues manda Jacob, Israel manda, oye, ir allí a Estados Unidos, he dicho Estados Unidos, no, a Egipto, a que nos ayuden, a que nos echen una mano, que nos defiendan, nos protejan, hay una catástrofe, hay un peligro, que metan dinero aquí, y entonces pues van allí a pedir, y entonces pues José les ayuda. Gracias al poder que tiene, les da la comida, les da la comida, pero además incluso el dinero que viene con el que vienen a pagar se lo devuelven también, y todo esto no les cobra nada. Lógicamente tienen toda la gran historia de cómo José ayuda a su otro hermano, a las otras tribus, a Israel, los que estaban allí. Y después de eso sigue contando la historia del Génesis, ya en Génesis 47. Y dice así: no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, donde estaban las tribus de Israel, y donde está Israel ahora. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Es decir, se quedó con el dinero de todo el mundo, porque claro, la gente tenía que comprarle eso, era muy caro, y se quedó en una crisis económica, la gente se queda sin dinero, entonces, ¿por qué se la queda? ¿Quién se lo queda? José. Se queda José, y se lo queda José para el Estado, y para él, y para su lobby, para su organización, para él. Y metió José el dinero en casa de Faraón, es decir, lo guardó en la casa de Faraón. ¿Qué es la casa de Faraón? Faraón son dirigentes políticos, el Estado, la hacienda pública, los bancos centrales, los bancos. Lo metió allí el dinero, ya está el dinero ahí, no lo tienen los egipcios, no lo tiene la gente normal, no lo tiene el pueblo, lo tiene ya José y el Estado y el Faraón. No es eso lo que están haciendo, recoger todo el dinero, no solo los bancos y fondos de inversión, sino dentro de poco, a través de las monedas virtuales de banca central, recoger ya completamente todo el dinero de la gente y tenerlo a ellos. La casa del Faraón no es el Banco Central y la hacienda pública. Sigue la historia. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Ya no tenemos dinero, ya no puedes comprarte. Ahora ya danos pan. Tienes que socorrernos tú. Tienes tú que como la crisis económica seguía, como era el segundo año ya en el que estaban con la hambruna, seguía, con la escasez, con todo esto, pues claro, ya no tenían dinero, ya se había acabado la gente su ahorro, ya no tenían nada, tienes que darle. Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados comida, ¿se entiende? Si se ha acabado el dinero, ¿vale? Pues dame. ¿Y qué son los ganados? ¿Qué es el ganado? El ganado es el sustento, los medios de producción, los medios en los que la gente puede ganarse la vida. Bueno, pues lo que está produciendo el campo, la pequeña y mediana empresa, la riqueza de las naciones incluso, todo eso está arruinado por la deuda. Y como está arruinado por la deuda, pues dice: oye, darme vuestros medios de vuestras empresas, vuestros negocios,
y yo a cambio pues os salvo de la ruina, os salvo del hambre, os salvo de esta crisis económica terrible. Y entonces, ¿qué cuenta la historia que hicieron los egipcios, el pueblo, la gente, lo mal creen? Pues lógicamente ellos le llevaron su ganado a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan a cambio por todos sus ganados aquel año. ¿Acaso no se quedan con los medios de producción, los negocios, las tiendas, las tierras, con todo, las riquezas naturales, la tierra agrícola, las riquezas naturales de las naciones, y todo eso pasa a estar controlado por los bancos, por el Estado, por los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión y las grandes corporaciones empresariales? ¿No es eso lo que pasa? Literalmente eso. Y continúa la historia. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a nuestro señor, no le ocultaremos a José, al banco, a la gran fundación, que el dinero ciertamente se ha acabado. Pero es que también el ganado es ya de nuestro señor. Dicen: nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Ya no tenemos nada. Nada más que nosotros mismos, no nos queda nada más que estas manos y mi casa, mi lanuda propiedad de mi casa o de mi terreno que tengo ahí. Ya está. Finalmente, habían perdido toda posibilidad de ganarse la vida. Habían entregado el ganado, los medios de producción, todo eso. Se había acabado todos los empleos, ya no había trabajo para nadie. No, eso es lo que dicen que va a hacer la inteligencia artificial dentro de nada. Convertida en la inteligencia artificial no en algo que nos ayuda a los humanos, que nos da a comer, sino convertida en una especie de equivalente de atroz hambruna. Ya solo les quedaba la tierra desnuda, que es un referente a la propiedad privada. Ya solo me queda la escritura de mi casa, o de estas naves, o de mi coche. Ya solo nos queda las mismas naciones como la tierra del pueblo. Y nos queda nada más que la nación. Como individuos no, como colectivo, como comunidad. Y sigue la historia, diciendo los pobres egipcios, el pueblo dice: porque moriremos delante de tu ojo. Así nosotros como nuestra tierra. La tierra se pudrirá, se verá, al no poder cultivarla, no poder cuidarla. Pereceremos nosotros como nuestra tierra. ¿Cuál es la tierra del pueblo? Las naciones, los estados de las naciones se verán también. La tierra, entonces nuestra nación se va a pique, nosotros nos vamos a pique. Moriremos como individuos y moriremos como naciones. Y dicen entonces los pobres egipcios, el pueblo. Ya empieza la cosa a ponerse dramática, y empieza a ponerse dramática de una actualidad profética de lo que está pasando ahora y va a pasar de forma inmediata. Dicen los egipcios, nos cuenta la Torá literalmente: cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros en nuestra tierra siervos de Faraón. Terrible, ¿verdad? Bueno, más actual imposible. Ahora vamos entendiendo perfectamente cómo este tipo, este hombre, este gran héroe de la mitología hebrea, de la mitología judía, es el personaje central de la actualidad, del mundo en el que vivimos. Olvidaros de las profecías, del Apocalipsis, el otro. No. Está contado aquí todo perfectísimamente. Siempre desde la discreción de ese estado profundo, de ese poder en la sombra, de esa élite que no le gusta mucho para nada, de esa élite que controla todos los medios de comunicación, las redes sociales, todo para que nadie hable de ellos, nadie los critique, nadie pueda decir nada, establece la tremenda censura, ese papel ahí secundario detrás del faraón. Pero con más poder que el faraón, ya se lo dijo el faraón: yo solamente voy a estar nominalmente por delante de ti, que voy a ser el trono, que voy a ser el título, voy a tener el título de presidente, pero en realidad tú eres el que vas a mandar en Estados Unidos, en la Unión Europea. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos.
y no sea asolada la tierra, es decir, la nación. Del Fondo Monetario Internacional, danos que para que podamos nosotros por salir adelante en nuestro negocio, para que nuestra nación salga adelante. Fondo Monetario Internacional, danos para que la tierra no se asole, no se pierda toda la riqueza tal y podamos seguir viviendo. ¿Qué es lo que le dicen los egipcios? ¿Qué es lo que dice el pueblo? Pues le dice: aceptamos que te quedes con nuestras propiedades y con nosotros mismos como siervos y con nuestra nación. Aceptamos perder nuestra libertad tras haber perdido nuestra propiedad. Nos convertimos en siervos a cambio de que nos salvéis de los equivalentes, de lo que era un equivalente a terribles catástrofes. Terribles catástrofes que esos mismos José manejan y provocan y pueden predecir, y no solo predecir, o mejor dicho, pueden predecir fundamentalmente porque pueden provocar a ellos. No las van a predecir si ellos están ahí en ese movimiento. Si ellos empiezan a guardar trigo para que el trigo haya más escasez afuera y el trigo suba de precio. De esas catástrofes que vosotros habéis fabricado, habéis construido. Bien, y ahora viene la más terrible de las profecías contenidas en la Torá. Sin duda alguna, olvidaros del Apocalipsis, olvidaros de todo esto, del Armagedón, de todas esas historias que fue el Armagedón, la lucha del mundo occidental contra el mundo oriental, de los dos grandes imperios, de Dios Yahvé, y luego el demonio que no tiene Dios, que está ahí por lo visto en el Oriente. Quiero olvidaros porque eso es de una actualidad muy grande, pero la clave de todo está aquí en este personaje y en esta historia. La historia de José y en José. Recordad, José, que significa Dios aumentará. ¿Cuáles son estas profecías? Bueno, pues la profecía que dice es que, literalmente, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Lo hemos perdido todo, no tenemos nada, pues todo es de Faraón, no tendréis nada a ser felices. Y continúa contando la historia de la Torá, dice: y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Al pueblo lo hizo pasar a las ciudades. ¿Y esto? La ciudad de 15 minutos. Cárceles, imposibilidad de encontrar sustento por ti mismo. Hay una ciudad, ¿tú qué haces? Tú no puedes cultivar nada, ni puedes ganarte la vida, no puedes hacer nada. Dependes completamente de la caridad de Faraón, es decir, de la ayuda del Estado. Dependes del Estado, de los cárteles de la política, del poder este que está ahí delante, aparente, y del poder real que está detrás, escondido, del Estado en manos de José. De José individuo, de José corporación, de José de lo que sea José. Y continúa la historia. En algo sorprendente que nos va a llamar también la atención y que nos viene a dar una idea clarísima de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, es decir, del Estado. Comían directamente del Estado. Y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra a los sacerdotes. Bueno, más claro el agua. Son unos pocos elegidos, son los empresarios enchufados, los otros, los funcionarios, los que están al servicio de Faraón, del Estado. Esos pocos, los que trabajan para el Faraón, para sostener el poder del Faraón, el Estado, ahora ya transfigurado en un nom. Ya casi todo, no, porque se ha quedado con todo, con la tierra, con tal cual. Pueden conservar sus propiedades, tienen propiedades, pueden venir bien, ellos sí pueden viajar, ellos tienen coche, van a salir de la ciudad de 15 minutos, ellos tienen sus yates, su otro, tal cual. Todo eso. El resto no tiene nada. No tienen nada, serán felices porque no han muerto de hambre o del equivalente que sea el hambre. José los ha salvado de morir. Oye, no tenéis nada, está trabajando como siervos, esclavos, no tenéis nada, pero
estar felices porque por lo menos no habéis muerto, ¿eh? Porque fijaros, tremenda guerra de esto, la guerra del otro. Fijaros, ahora viene la inteligencia artificial, todo el mundo se va a quedar sin trabajo. Fijaros que ahora viene el cambio climático, que viene ahora las grandes pandemias, todo eso. Yo os salvaré de todo. Entonces, tenéis que estar contentos de no haber muerto, estar contentos simplemente por estar vivos y ya está. Y por, a cambio de eso, ser siervos de haber quedado esclavizados. Y ahora viene, por si pensamos que esto no era suficiente, viene ahora, yo creo que una de las frases más terroríficas que se han escrito en la Torá, y además es una frase terrorífica que dentro de poco vamos a oír, o estamos oyendo ya, y se va a aplicar lo que dice esta frase si no acabamos con el faraón dominado por José, con Faraón y con José. Si no acabamos con eso, esta frase que vais a ver a continuación, que está escrita ahí en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, de Yahvé y de... pues dice así. Y José dijo al pueblo, fijaros bien, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ya está. Nos ha comprado. Nosotros, nuestras tierras, nuestras propiedades, a nuestra nación. La tierra también es de nación. Ved aquí la semilla, sembraréis la tierra, y de los frutos daréis el quinto a Faraón. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Es decir, ya no tenéis nada, son nuestros siervos, son nuestros esclavos, y lo que vais a hacer es directamente como lo que hacen los esclavos, trabajar por la comida, como cualquier esclavo. Vamos a retrotraer un poquito más atrás, porque la Torá es un libro fascinante, el Antiguo Testamento es un libro fascinante, un libro épico, un libro maravilloso, que si sabes leerlo literalmente tal y como te lo ponen ahí, y no escuchar luego las cosas que te dicen, no, tú, eso, lo que dice ahí, lo que parece que dice ahí es eso, pero en realidad lo que dice es lo que yo te voy a decir que dice. Todos estos que luego enmiendan a la Biblia, que es la palabra directa de Dios, tal y cual, y que sin embargo luego la corrigen ellos porque lo que consideran que no era cuento. Le dice José, aquí os he comprado a vosotros, a vuestra tierra para Faraón, y ahora vais a trabajar a la tierra, yo os voy a dar la semilla, os la voy a dar yo, voy a dar, pero vais a trabajar ¿para qué? Simplemente para comer, para que vuestros hijos no se mueran de hambre y vosotros no moráis de hambre. Trabajaréis por la comida, como cualquier esclavo. Exactamente, fijaros que era lo que hacían Adán y Eva. Porque ¿qué dice literalmente el Antiguo Testamento de la Biblia? Bueno, que puso ahí Dios Adán y Eva, no para que disfrutaran un paraíso, tuvieron descanso en la barriga y vivieron felices, tal, en ese paraíso que también lo anuncian ahora a continuación. No. Los puso ahí, dice literalmente la Torá, para que cuidasen y labrasen el jardín del Edén, la plantación llamada Edén. El paraíso en el que no tienes nada y eres feliz. Por eso lo llaman paraíso. De la misma manera que los nazis ponían a la entrada de los campos el trabajo era libre. Es una crueldad tremenda, es ese desprecio cruel que se tiene hacia los seres que son completamente desvalidos, que no pueden defenderse y que los está explotando. Y los puso allí en el jardín del Edén para que lo cuidaran y lo labraran y lo cultivaran. Dice así literalmente la Biblia. No dice para que allí vivieran rascándose la vida viviendo felices. En un paraíso no. Los puso allí para trabajar y labrar la plantación de Yahvé. ¿A cambio de qué? De poder comer de todos los frutos que había allí. Es decir, de la comida. Trabajar y labrar la plantación, esa esclavista, a cambio de la comida. ¿Y qué? Y de la protección de los amos. De los dueños de allí, aquí estáis protegidos, aquí no pasa nada, yo a cambio os he salvado, os salvaremos de las catástrofes, la protección como la que da la mafia, sí, la magia. Bueno, pues resulta que ahora vamos a volver a ese Edén, a ese mundo nuevo, a ese reino profetizado bajo el dominio del Señor. Se habla así.
de los señores, del rey ungido, sí, del faraón, de José convertido ahora ya también en faraón. Es el nombre. Se nos está pronosticando que dentro de poco pues no tenemos nada, seremos felices, viviremos ahí dentro de esto, y ellos pues... ¿Y ellos qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el pueblo después de todo esto? ¿Qué dijeron los egipcios? Ellos respondieron: la vida nos ha dado, nos ha salvado, es nuestro Salvador. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor. ¿Veis lo de el dominio del Señor, el que estaba ahí? Y seamos siervos de Faraón. ¿Aceptaron ser siervos? Los egipcios. Aceptaremos ser siervos, aceptaremos la ciudad de 15 minutos, aceptaremos no tener nada de ser felices, aceptaremos la moneda virtual, digital de banca central, aceptaremos todo. Aceptaremos ser siervos del Faraón. ¿Hay algo más actual que esto? ¿No? ¿De verdad pensáis que esta no es la gran profecía? Y entonces José lo puso por ley. Estamos en el final ya de la historia, y del vídeo. Entonces José lo puso, dice, sigue, literalmente la Torah. Leerlo, ahí está, lo tenía al alcance de cualquiera. Lo único que tenés que hacer es leer. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto. Fijaros bien en esto porque es interesantísimo. Dice literalmente, y lo voy a repetir. Entonces José lo puso por ley hasta hoy. Esto ha estado hasta hoy funcionando. Esto sigue vigente. Esto, sobre la tierra de Egipto. Señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Impuso ya el non, estamos imponiendo el non, se está cumpliendo el non. Puso su ley, ese es el non. El nuevo orden, la nueva ley, en todo Egipto, sobre la tierra de Egipto, en toda la tierra, quedándose con todo el fruto de sus esclavos, menos lo que ellos necesitaban para vivir, para sobrevivir. Solamente los sacerdotes, es decir, los ayudantes, los directos, los elegidos, los enchufados, los que han sido buenos con José, los políticos, los que son encargados, toda esta gente así, los sirvientes, los empresarios enchufados, los adictos al régimen, pues solamente estos van a poder tener su tierra, ya lo hemos dicho antes, van a poder viajar, van a poder disfrutar de la vida, eso sí van a poder estar en un paraíso. El resto no, porque el resto, el pueblo, los egipcios, la inmensa mayoría, aceptará estar bajo la protección de José, convertido ya en faraón, y habiendo establecido ya una ley, el nom, y habiendo convertido en ley todo este proceso. ¿Para qué? Pues está claro, Dios aumentará para que José, el faraón y sus sirvientes, sus ayudantes, mejor dicho, no sus sirvientes, los sirvientes seremos todos los demás, sus ayudantes puedan vivir en un paraíso mientras los demás vivimos ¿en qué? En una plantación esclavista. José, el verdadero poder detrás de Faraón, a quien el Faraón le entrega su propio anillo y le dice, bueno, en realidad tú vas a gobernar. Yo lo único que voy a tener es el título de gobernante, el trono. Lo demás, pues, tú eres el que manda. José, la especulación y la deuda. El nom. La plantación esclavista llamada Edén, paraíso, seréis felices. Esa es la gran profecía. Y ¿sabéis qué? Que es la gran profecía también, no solo porque se está cumpliendo al dedillo ahora mismo, y se va a cumplir si no lo remediamos, si los egipcios, el pueblo, la gente no lo remediamos, se va a cumplir,
sino porque es la única profecía que se ha intentado y se sigue intentando mantener oculta todo el tiempo para que nadie la conozca, para que nadie repare en ella, para que nadie se fijara en que el gran personaje, el personaje clave en toda la historia hasta nuestros días y en los días venideros, si no lo remediamos, no es Abraham, no es Moisés, no es David, ni siquiera es Jesús, ni siquiera es Yahvé, Dios, es José. Bien, pues estamos a punto de ser comprados por José. Si no lo remediamos, y solo hay una manera de remediarlo. Mejor dicho, solo hay dos maneras de remediarlo. O huir de Egipto, o entrar en el palacio del faraón, acabar con el poder de José y tomar el poder del faraón. No hay ninguna esperanza más. Pero la esperanza la escribimos nosotros. ¿Sabéis por qué la esperanza o la desesperanza la escribimos nosotros? Recordar dónde está la clave. Porque todo es voluntario. Os suena, ¿verdad? Con lo de la vacuna, la pandemia, todo esto que se ha hablado, que todo era voluntario, todo voluntario. La clave está aquí. Vamos a leer otra vez la Torá. Y ellos respondieron, el pueblo, cada uno de ellos y todos en conjunto. La vida nos has dado. Es decir, nos creemos de verdad todo esto que has hecho aquí, todo este montaje, para que pensemos que íbamos a morir. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor. Es decir, vamos a no señalarnos, vamos a seguir el juego, vamos a aceptar y seamos siervos de Faraón. La clave está en nosotros, en cada uno de nosotros y en todos nosotros como comunidad. La clave está en que es voluntario, en que ese poder de José, de los Josés, de los lobbies, de las corporaciones, de los fondos de inversión, de los bancos, de los medios de comunicación, de la propaganda, de la censura, el poder incluso del faraón, del Estado, que controla o detenta el monopolio de la violencia, todo eso, todo ese poder se sustenta en nuestra aceptación, en nuestra voluntad, en nuestra libertad individual cedida voluntariamente. Mantenernos libres. Mantenernos libres. No decir nunca seamos siervos de Faraón.